juicios orales, que en general es un espacio muy delicado, muy agresivo, donde el inculpado, el juez, los familiares viven una situación muy estresante. Nosotros propusimos un lugar donde el espacio negativo, donde lo intangible está en una serie de jardines escarbados dentro de esta gran muralla, para que finalmente pueda la experiencia, nada agradable por supuesto, de la gente al estar allá, tenga una posibilidad de contemplación, de reflexión, a partir de estos llenos y vacíos, positivos, negativos, que tiene la arquitectura y que en secuencia de espacios transmiten una experiencia. Free Space es la oportunidad de hablar del espacio, de lo intangible, de la atmósfera. Nosotros en este lugar lo que hacemos es eso, construir tensiones con tensiones para que suceda eso. Bueno, el proyecto que estamos mostrando aquí se llama Reconstrucción Social del Hábitat. Principalmente, más que un producto arquitectónico, lo que buscamos es representar la forma de pensamiento detrás de una estrategia de reconstrucción social, en donde buscamos principalmente aproximarnos al sitio, diseccionarlo en distintas partes, en distintas capas, a partir de las cuales podemos ir entendiendo cuáles son las razones por las cuales se sufrieron tales afectaciones por el sismo, y también entender qué hay detrás del habitar en la zona de Coatlán, en la Sierra Mije de Oaxaca. De esta forma buscamos en esta estrategia aproximarnos al entendimiento profundo de cómo se habita el lugar, cómo se habita la arquitectura y qué hay detrás de la relación entre naturaleza, cultura, arquitectura, ambiente, territorio, etc. Y de esta forma es que es el primer paso a partir del cual uno entiende y puede llegar a proponer un proyecto en conjunto con la comunidad. También este entendimiento no nada más parte de nuestro pensamiento, de nuestra visión, nuestra interpretación, sino también del entendimiento que tienen los mismos habitantes de su propio territorio y cómo manejan los recursos naturales para poderlo vincular directamente con sus formas y tipologías arquitectónicas. En este proyecto lo que menos importa es la arquitectura. En realidad lo que más importa de este proyecto es la disposición de unos elementos que están en un territorio mucho más grande, con un encargo que era muy raro, que era la Universidad del Medio Ambiente, donde lo importante era el territorio y no la arquitectura. Es decir, estos volúmenes que están representados aquí, lo que quieren decir es como una intervención mínima en un lugar donde la idea es que sea un bosque comestible en 25 años y que no tiene nada que ver con los edificios, sino simplemente como que estas son unas pequeñas perforaciones. De hecho es algo como medio prehispánico, en el sentido de que son como una plataforma central, dos volúmenes, y lo que tratamos de representar en esta maqueta es más el territorio, los volúmenes que están delimitando este espacio central, y esta parte que es bastante importante para nosotros, que es el depósito de agua, y cómo todo este lugar, estos pequeños puntos que son el bosque comestible, recoge todo el agua del territorio y lo llevan para acá para que después funcione aquí, ¿no? El trabajo que quisimos expresar en la maqueta es básicamente hablar de tres conceptos que fueron los que importaron más a la hora de hacer estos proyectos. El primero es que lo representa esta forma sinuosa y curva, es como un hueco dentro de la masa densa verde que es el paisaje en Yucatán, que es un paisaje plano y muy tupido, como se muestra aquí en el video de la foto aérea, ¿no? Entonces, primero, estas haciendas ocupan y forman un hueco dentro de esta masa vegetal. Sí, la idea también era conservar la ruina tal como se ven en las fotos, ¿no? No era intervenir la ruina, sino respetarla tal como la encontráramos. Como la encontráramos, incluso inmersa dentro del paisaje que acaba de decir Javier. Las ruinas podrían tener mayor o menor destrucción y en ese estado se conservaba. Y las inserciones pues deberían ser contrastantes con esta ruina. Augusto. Dentro de esa composición se buscó que tanto la pieza antigua como las nuevas tuvieran un ordenamiento territorial a base de composiciones y elementos lineales, como pueden ser pequeñas fracciones de obra nueva y en algunos casos un gran estanque. La idea de la pieza nace un poco de esta inquietud por mostrar cómo se formó el proyecto, cómo se creó, extrayendo la tierra del lugar, representado por estos vacíos, se va formando la arquitectura. Entonces este vacío
que se forma en el sitio para posteriormente jugar con la volumetría y que empiece a nacer la arquitectura y que la arquitectura nazca del sitio, ¿no? El proyecto de la capilla para nosotros es un proyecto que representa mucho nuestra identidad como arquitectos tapatíos, ya que la región de los Altos de Jalisco nos ha dado mucho en la cultura de Guadalajara y también de todo el país. Y bueno, fue un proyecto que simplemente por el volumen espiritual y el volumen religioso quisimos representarlo, este proyecto también, cómo podrían permear un uso con el otro y cómo lo social y lo religioso siempre han estado completamente incorporados en la cultura. Este proyecto habla mucho también de cómo responder al contexto, en cómo, por ejemplo, estamos usando estos materiales vernáculos que lo que hacen es que una de nuestras principales fines era que la gente se pudiera involucrar en el proyecto, que lo sintiera propio. Y fue por medio de estos materiales que fue el ladrillo de adobe, la cantera rosa y la loseta de barro, pues que quisimos llegarles a las personas de esa forma. Representa con los materiales y con los gestos algunas ideas del juego de pelota, y se puede ver en este lado de la pieza, se puede ver el corte en donde se empiezan a sentir gestos prehispánicos del juego de pelota que realmente están reflejados en la arquitectura del espacio. Tiene taludes con ciertas pendientes y ciertos ángulos que se usaban en esa época, pero también la cubierta y diferentes gestos hablan del México moderno, y es como un diálogo entre los dos Méxicos. Asimismo, de este lado en la planta se representa una especie de greca que sirve donde se fueron anclando los tensores para soportar esta cubierta, pero a la vez tiene todo el juego del dibujo prehispánico de México. No es un proyecto literalmente prehispánico, pero son los gestos y son los materiales los que de alguna forma llevan a entender de dónde nace y cómo surge esta pieza. Se trata de un memorial, en realidad, se trata de una tumba, y pues la relación con el territorio es como muy directa, es una excavación que hicimos al interior del campus de una empresa, de un campus muy grande industrial, pero en el proceso el director de la empresa murió y decidimos hacer un memorial para esta persona ahí en el sitio. Entonces, de alguna manera se tradujo como en el centro del proyecto, y bueno, la pieza que representa el memorial, la pieza de piedra, pues es una cierta abstracción. Yo creo que es una mezcla de dos cosas. Uno es la sección del memorial mismo, una sección un poco estilizada, por decirlo así. Básicamente está compuesto por pabellones que se van dando a lo largo de un eje central y que contestan a una circulación que al igual va comunicando patios. Tiene un área exterior muy generosa y bueno, algo que fue muy importante en el proyecto fue abrir este acceso, que es esta plaza que conecta con el eje, digamos, de una iglesia que no aparece en la maqueta, pero una iglesia que está por acá, y esta plaza se volvió como el elemento, digamos, integrador de todo el proyecto, porque a partir de acá se integra lo que es el museo de la zona, digamos, de servicios culturales y el acceso a la pirámide. Entonces se vuelve una plaza realmente muy interesante.